continuamos con más de Otro Planeta. Acá estamos celebrando esta jornada de viernes 31 de octubre. El día sigue estando espectacular para aquellos que están saliendo del laburo, que ya van disfrutando del fin de semana, porque ya estamos en horario para empezar a disfrutar del fin de semana, para tomar una cervecita. Les quiero contar que en este momento llegó nuestro queridísimo columnista de Rosquita Política, que nos viene a contar todo lo que ha sucedido en estas postelecciones, cargado sus puños de verdades. Mira, pará, esos puños, la verdad, están súper cargados de verdades. Y lo tenemos a Fran Panela con nosotros. Fran, la verdad, es poco serio presentarte con esta máscara de por medio. Pero no logro ubicarme. No, te juro, soy yo, soy Agustín. Sí. Está gijeado. Todavía no entré en eje para poder empezar, todo bien. Bien, vos, amigo, todo tranquilo. Un espectáculo, por suerte, un gusto volver a verlos. Estábamos hablando en el principio del programa, el último disfraz que te pusiste. El último disfraz que me puse fue en una fiesta, en para la años. recibida de un amigo. Se recibió profe de historia, entonces hizo temática, disfraces de personajes históricos. Mirá. Me disfracé de Al Capone. Al Capone, espectacular. Con Qué la gran metralleta, disfraz. el habano, todo estaba buenísimo. Está divertido. Después quiero alguna imagen. Si no podés acercar una imagen de eso, Sí, si tenés. tendría que buscar Después algo, de la sí, columna lo busco y te va a les mando. pedir. A los que están del otro lado, dejen su comentario a través de YouTube. Pónganle like al video y súmanse a la hermosa programación de la UNE, porque la verdad, siempre contenido y programación que sale de lunes a sábado de 8 a 8 de la noche. Así que súmense, suscríbanse y entrénense de todo lo que pasa acá en esta hermosa institución. Euge, ahora te toca tu paso del sketch, porque me dejaste en banda con la máscara. Te pido mil disculpas, estaba con lo que es el rol de producción, porque está el entrevistado y no hay productora para ir a buscar. Pero ¿qué tengo que decirte yo? Ahora viene Fran Panela, vamos... No, lo de la máscara. Lo dijimos antes. Pero lo ibas a decir vos, si vos sos el que tiene la máscara, ¿me está cargando? No, vos me ibas a decir a mí. ¿Qué te iba a decir yo? Que me saque la máscara para hablar de todo lo que ha pasado el fin de semana. Pero... Lo que íbamos a decir era como, bueno, se viene la interna del peronismo, así que ahora que venís vos con información, nos sacamos las caretas. Buenísimo. Pero ¿por qué no lo decía muy él? bien. Que es el Loco, que tiene la... Lo estuvimos preparando hace 2 horas y media. Faltó ensayo. Faltó ensayo. Fue raro. Escucha, sí, fue raro, estuvo raro. Nada, no pasa nada. Fran, Sí. quiero que arranquemos esta columna con algún titular. Quiero que patees fuerte en el medio, porque ya le avisé a los chicos de redes sociales que quiero generar repercusión, algo que se pique, no sé, rispideces entre Cristina y Axel Kicillof. Título fuerte al medio para que los chicos de redes titulen y que se haga viral ese reel. Y que te puteen a mí, a Euge, a todos, Sí, las puteadas no son importantes. Bien, me Las puteadas gusta. no son nada importante realmente. Me da la impresión de que yo no tengo que dejar ningún título porque ya quedó Lo han explícito. dejado, ¿no? O sea, Cristina Fernández de Kirchner o el armado de la Cámpora en general atacando a viva voz a Axel Kicillof. Vamos de nuevo. La cámara solamente a él y arranca con eso. Es todo tuyo las cámaras. No, que podemos decir que ni siquiera es necesario dar un título, porque ya con el resultado de las elecciones, el armado que responde a Cristina Fernández de Kirchner o a la Cámpora ya ha atacado públicamente a todo lo que implica el armado de Axel Kicillof. Cristina condenando a Kicillof, ¿me estás diciendo? Sin ningún tipo de duda. Se puede ver tanto en el comunicado de Cristina No, buena. como en los comunicados de varios integrantes de los diferentes PJs que responden a Cristina, tanto el porteño y demás, con incluso simbolismos bastante fuertes contra lo que implica Movimiento Derecho al Futuro. Uno puede decir que ya era hora también, ¿no? Porque yo no sé si sabían que hay internas en el peronismo. Claro. ¿Hay internas en el peronismo? Uno jamás lo hubiese sospechado. Todo el mundo insinuaba y nadie Pero sí, ejecutaba Entonces, el... no, la gente pide que estemos juntos, pero hablaban de un bueno. clima de unidad. ¿Qué pasó con ese clima de unidad? Sí, el clima. ¿Vos alguna vez le creíste a la gente que da el clima? No, nunca. Y bueno, ahí está. La gente que da el clima por lo general se equivoca. No suscribo a esta línea terraplanista yo. Yo no digo que mientan, solo que tienden a Es equivocarse difícil de mucho. creerles. Claro, solo. No digo que mientas, solo digo que es difícil la veracidad. Claro. Y bueno, en este caso había una veracidad que era, no se pueden ver, se acomodan por el tema electoral, se acomodaron por el tema electoral, algunos quejosos, otros no, y el tema electoral sucedió, y fue que las elecciones se dieron el domingo pasado y los resultados lo dieron a Javier Milei y a La Libertad Avanza como el ganador a nivel nacional. Sin ningún tipo de duda. Un triunfo rotundo. Pero incluso yo te diría que el clima de unidad no es tanto por las elecciones, sino que vino previamente. Hubo un hecho puntual que evitó
la explosión y la ruptura, que creo que eso fue perjudicial para el peronismo. La condena. La condena es la que... La condena de la condena. Exactamente. Vamos para atrás, ¿no? Esto que nosotros hablamos en los programas desde el principio de año, cuando se empezaba a discutir desdoblar o no la elección en Buenos Aires. Sí. ¿Sí? Que ya hablamos de que en realidad es una discusión ficticia. Lo importante no era tanto la discusión táctico-estratégica de desdoblar o no la elección, sino que fue la excusa para poder poner en disputa la interna que se estaba viviendo entre un Axel Kicillof buscando más autonomía dentro de la coalición. Esto es decir, que yo pueda armar mis listas Tomar con gente decisiones. mía, claro, básicamente, y el pedido desde otro sector del comando del PJ diciendo no, esa gente todavía no puede estar en las listas o no hay que darles tantos lugares a esa gente en la lista. Vimos que con el desdoblamiento dio buenos resultados para el equipo de Axel Kicillof porque eligió sus candidatos, fueron al frente y lo terminaron aplastando a la Libertad Avanza por un resultado inesperado en toda la provincia de Buenos Aires. Si vamos a estas últimas elecciones del domingo pasado, que se criticó tanto al desdoblamiento, bueno, Mayra Mendoza, una de las principales críticas del desdoblamiento de Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, hoy con el comunicado que hizo, lo terminó de lapidar al gobernador de la provincia. Para vos, Fran, de tu análisis político, ¿fue bueno haber desdoblado las elecciones? Mira, de hecho, eso que decís vos de el comunicado que sacó, ni siquiera nombra a Kicillof. Sí, ella pero habla en lo momento damos a entender. ella habla en todo momento de el gobernador, ni siquiera lo nombra. No es Axel, no es Kicillof, es el gobernador. ¿Le Yo baja el hablé con precio? el gobernador. ¿Le baja el precio? Al resto de la nota los nombra a todos, a los No- gobernadores. No sé si es bajarle el precio, porque dice el gobernador, que de hecho es el rol que él cumple, si es marcar una distancia gigante. Es que a eso me refería, porque con las otras 4 provincias del peronismo nombra al gobernador tal, al gobernador Quintela, Jaldo. al gobernador... Kicillof no es nombrado al gobernador, es el gobernador de Buenos Aires. Incluso nombra a esos gobernadores que en algún momento estuvieron señalados por ella y su sector por tener mucha cercanía con el gobierno nacional de Javier Milei o por acordar en bastantes cosillas. Sí, ese es el problema cuando tenés el dedo muy fácil para tratar a la gente de traidora. Pero ya vamos a llegar a eso. La pregunta es, ¿estuvo bien desdoblar? Bueno, uno puede atenerse a los resultados. Yo no soy fan de los escenarios contrafácticos. De esto de, vieron que como se desdobló en realidad hubiésemos ganado por más, hubiésemos ganado por menos, sino a lo que sucedió. Provincia de Buenos Aires, el peronismo no gana una legislativa local desde el 2009. No solo la ganó por 15 puntos de diferencia. Fue una victoria abrumadora. Desde hace 16 años el peronismo no lograba un resultado así, no lograba ganar directamente. Ahí va, en términos de números, eso es una victoria para el peronismo que hace mucho tiempo no consigue en la provincia más densa del país. Claro, en legislativas locales, piensen que Kicillof no logra aprobar su presupuesto porque, a diferencia de ese sentido común construido que lo hablamos la última vez acá, que es falso de que la provincia de Buenos Aires es peronista per se, entonces puedes poner a cualquiera el peronismo y gana. Hace 20 años no ganabas una legislativa nacional y hace 16 una local. Kicillof ni siquiera tenía los legislativos necesarios para aprobar su propio presupuesto. No es la legislatura de Cava, que era una escribanía del PRO, que vos ganabas todas las Claro. elecciones por 30 puntos. Eran trámites. Era más ahí. difícil Sí, sí. negociar esas cosas. Entonces, uno puede decir que después de 16 años, el 2009 que no sucedía, y bueno, fue un éxito, ¿sí? Ahora, al nivel nacional, Sí. el peronismo del 2005 fue la última vez que ganó una legislativa nacional, hace 20 años. Si ustedes miran los resultados de todas las elecciones legislativas nacionalizadas, ¿sí? Sacando por Buenos Aires, hasta el día de hoy, todas, absolutamente, todas salieron igual. Lo único que cambia es si el peronismo va unido o dividido y si la oposición competitiva va unida o dividida. ¿Sí? En 2009, el peronismo pierde, ¿sí? Frente para la Victoria saca 28 puntos y el armado del peronismo federal saca 8. 36 puntos con el peronismo dividido. Mientras que Unión Pro y el Acuerdo Cívico y Social juntos sacan 42. ¿Sí? Sacan entre 42 y 40 puntos. ¿Sí? Vamos a 2013. La misma situación. Frente para la Victoria, sacando 32 puntos a nivel nacional. ¿Sí? La oposición antiperonista, que era el Frente Progresista de Wiener, más el Frente Renovador, más el PRO, es su mejor elección, de hecho, sacando 50. De hecho, en esa el PRO sale cuarto, que saca 8 nada más. Las dos principales opciones sacan 42. 2017. Juntos por el Cambio, en ese momento era Cambiemos, saca 42 puntos a nivel nacional. Unidad Ciudadana, que era la parte de Cristina, saca 19.
Claro, esa es la de Esteban Bullrich. Exactamente, Frente Justicialista, que era la otra parte del PJ que rompe, saca 13, juntos dan 32. En 2021, 42 a 34. Y ahora, ¿cómo salió? 40 a 33. Hace 20 años que las elecciones de medio término nacionales salen igual. Son una foto de los resultados, tanto del peronismo como de las principales oposiciones contra el peronismo. A mí me pasaba esto del día de las elecciones a la noche más allá de que a uno le agrado en el resultado, no me pasó la sensación de impacto, porque desde que a mí me gustan las elecciones, desde que tengo 13, 14 años, 2009, salieron todas igual. No, perdiste por 30, por 10. Todas salieron 42, 32, 42, 33, 41, 34. No cambia eso. De hecho, esta fue una elección en esos términos en la que menos sacó la oposición antiperonista. Sacó 40 puntos. No llegó ni a los 42 ni a su pico de 50. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la elección fue buenísima? No. Quiere decir que en términos relativos estuvo incluso un poco mejor de los marcos que está de hace 20 años. ¿Sí? Ahora el peronismo debería plantearse si se conforma con ser una fuerza de 35% de puntos de votos como máximo. Sí. Esa es la pregunta que tiene que hacerse el peronismo en realidad. Si se conforma con ser la segunda opción cada vez que hay medio término, ¿no? Pero después no hubo grandes novedades. Eso es lo que me pasa con esa situación. Entonces uno podría decir que si Buenos Aires ganó su elección, o sea, la estrategia provincial funcionó por 15 puntos, y la estrategia nacional perdió 40-32, bueno, tal vez lo que falló fue la estrategia nacional. Una estrategia nacional que, seamos buenos, de las últimas 7 elecciones, perdió 6. Solo ganó 2019 del 2013 para acá. Fran, tengo preguntas acerca de la estrategia nacional porque me lo estuve cuestionando. Respecto a la decisión de ir con este discurso anti-Milei y en ningún momento hacer campaña de territorio. Porque el presidente estuvo en Rosario, estuvo en distintas provincias, trató de ir a conurbano, no pudo, pero hizo territorio el presidente. Sí. Tenemos a un candidato, Jorge Tayana, que no hizo mucho territorio, capaz era otro perfil el que buscaba mostrar de él, pero esta campaña anti-Milei sin presentar propuestas, creo que dejó un poco enclenca la mesa del peronismo, porque también la gente en este momento está pidiendo propuestas. ¿Cómo ves vos ese análisis? ¿Y ves crítica al peronismo en no ir a las provincias a hacer campaña? Sí, yo creo que hay una cuestión de que cuál es la propuesta esencial que al menos nos muestran todas las elecciones que hubo este año que busca la gente. La gente busca estabilidad y seguridad. No hay mayor propuesta que esa. Este año hubo alrededor de 10 elecciones entre todas las legislativas locales y las nacionales. Salvo Cava, que ganó la Libertad Avanza, todas la ganaron los oficialismos. Todas, porque no hay nada que te dé más estabilidad que un oficialismo, a fin de cuentas. Sí. Todas. Uno tiene un problema acá, y tiene que ver con que Buenos Aires tiene casi el 40% de la población del país. Lo que pasó en Buenos Aires de la Libertad Avanza recuperando 15 puntos, no es que es un fenómeno de Buenos Aires. Pasó en todos lados. De hecho, la elección que más grafica eso es Corrientes. Valdés en agosto había ganado 51% las elecciones. Con 51% la Libertad Avanza había sacado 9. En agosto. Ahora salieron 33 a 32. Estuvo a un punto Virginia Gallardo de salir primera contra el armado de Valdés. No es que Buenos Aires está en una isla atemporal y aislada de todo. Sí. Uno no puede ir contra eso. Así como estuvo muy de moda entre los analistas políticos hasta hace 2 años decir, che, es imposible reelegir, mirá cómo todos los oficialismos de todos los países pierden, la gente vota oposiciones. Bueno, así de sencillo uno podría decir, bueno, la gente vota oficialismos. Ganan todos los oficialismos. Llegó la primera elección nacional y el oficialismo nacional arrasó, recuperó más de 20 puntos en casi todas las provincias donde había perdido hace menos de 3 meses. Eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque si algo que se estaba midiendo cualitativamente, además, en las encuestas, era la sensación de miedo. No miedo del riesgo cuco, qué sé yo, sino miedo de que se vaya todo al diablo. Si eso todo el tiempo, y ahí yo creo que hay una falencia de la propuesta también del peronismo. Si todo el tiempo tu retórica y tu propuesta es, miren que si gana esto se va. Si la parte, Milei, con trampa a la cabeza, dice, si gana la oposición, se va esto al tacho. Nadie quiere que se vaya todo al demonio. A nadie le gusta vivir un ritmo frenético desolador. Sí, eso que decís es cierto y de hecho la población se tiene que levantar a laburar igual. O sea que decís, che, bueno, si se va a ir más a la mierda que esto, prefiero que no se vaya a la mierda.
Pero hace muchos años, te diría décadas, que hay voces como muy resonantes de los partidos políticos que apuestan a la amenaza de si gana tal, se van a la mierda para capitalizar con las famosas llamadas campañas del miedo. Pero digo, más allá de si es miedo o no, bueno, se corren del eje de discutir políticas. No, si viene Juan, no sé qué, si viene Pedro, si viene... Che, bueno, ¿vos qué vas a hacer? ¿Por qué es mejor que lo que va a hacer el otro? O sea, se corre el eje de discusión para implantar como esa sensación de, che, mi oponente es el malo, ojo, pa. Y lo utilizan y se ve que les funciona porque realmente repiten la estrategia. Sí, y con diferentes respuestas, porque de hecho cuando fue la elección 2015, cuando uno alertaba de los aumentos de tarifas que podían venir, en ese momento con la victoria de Cambiemos, el esquema de Cambiemos de Red saca lo que era la campaña BU, no sé si se acuerdan, que eran memes al respecto de los aumentos de los que uno alertaba. ¿Sí? No sé si recuerdas, era muy de Facebook esa campaña, que pegó bastante la campaña BU, siempre tenía un fantasmita abajo, y eran memes sobre los aumentos posibles que uno decía, sí, mirá que va a aumentar esto. Y eso justo logró pegar bastante en ese electorado que tenía Cambiemos, que tendía a estar mucho en ese tipo de redes. Hay algo de lo que decís vos, más vale, esa discusión evita que uno discuta política, ni hablar, pero el problema es que eso después se hace palpable. Porque vos después ves que en los últimos 3 cambios de gestión, efectivamente con el cambio de gobierno, se fue todo el demonio. Cuando Macri pierde las primeras, el dólar se va casi al doble hasta que Alberto Fernández no dice el dólar está en 60 y se acomoda, se iba. Se cambia el gobierno de nuevo también de Alberto y se iba. Y así viene pasando con todo. O sea, pasó la elección de Buenos Aires y los mercados se volvieron básicamente descerebrados. O sea, era una locura, una psicosis. Entonces, hay algo es siempre esa amenaza que de repente, evidentemente, para la gente empieza a ser palpable de, che, evidentemente cada vez que cambia el signo político, se pudre todo. La gente no quiere que se pudra todo. Tal cual, ¿no? Es esa cuestión también de la imposibilidad de crear alguna mínima política de Estado que mantenga a la gente sin un sobresalto en las transiciones presidenciales, porque también pienso, fue un poco lo que pasó con la transición de Alberto Fernández-Milei, que ese 24% de inflación de diciembre se lo tira uno por la cabeza al otro, pero no está en ninguna paritaria, en ningún aumento, ni del 2023 ni del 2024. O sea, ninguna presidencia se hace cargo de eso, pero fueron puntos de inflación que socavaron el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Y bueno, ya está. A ver, y nunca se recuperó. Claro, vemos, cada uno se ubica en el relato de quién se lo sacó, pero digo, le quedó ese hueco en el bolsillo de la gente. Sí, que de hecho eso demuestra que nosotros como país no tenemos los resortes para manejar ordenadamente las transiciones entre un partido y otro. Porque lo mismo, la de Macri con Alberto fue solamente porque Alberto tuvo ganas de decir, che, vamos a decir que está en 60. Había un sector de la coalición que le decía, no lo hagas, que se le vaya el dólar lo que se le vaya, que cueste lo que tenga que costar, así nosotros no nos comemos ese costo político. Esa discusión también estuvo en su momento en el armado. Claro, de hecho le cuestionan, creo que es a Emanuel Álvarez Agis, el consejo a Alberto Fernández de decir el dólar hasta acá está bien, pero bueno, de alguna forma eso tiene que ser un acuerdo, no sé cómo, pero Milei siendo presidente electo, o sea, siendo candidato, me acuerdo en su momento, jugó un poco con la inflación al 3000% y qué sé yo. Ay, sí. Pero después incluso cuando ya todos los números lo hagan como que vas a ganar, él seguía diciendo, no, porque se va, o sea, como subiendo la apuesta. Y cuando la actividad productiva, no solo de nuestro país, sino del mundo, está tan concentrada o atravesada también por el poder financiero, ¿no? Por el rol de los mercados financieros. Bueno, la especulación y los dichos de ciertas personas que ocupan roles estratégicos son algo que impacta. Sí, es un impacto. Sí. O sea, si no estás en una encrucijada eterna, justo ahí leía, entre que los gobiernos antiperonistas tomando deudas impagables, los gobiernos peronistas diciendo en estos términos no se paga, entonces es un bucle eterno en el que nunca salís de esa situación. Me quedo con algo también que habías preguntado al respecto de esto de la interna, ¿no? Y lo de Cristina. Cristina pone muy de manifiesto, ¿sí?, su enfrentamiento frontal con Kicillof en la carta que sale hoy. Repite varias veces que ella tenía razón y demás en el planteo. Sacando eso, ¿no? Porque no se le saca el ego de tener razón a una persona que fue presidente y demás. Uno entiende que en políticos hambrientos de poder eso siempre está. O sea, esa cuota de egocentrismo es necesaria. De decir, yo la vi. Yo tengo mis reservas para con eso, por un lado, porque ella habla de los oficialismos que perdieron su primera elección legislativa. Y ella dice, justamente, habla de la Rúa. No se nombra a ella misma, por ejemplo. Que en 2009 fue una derrota y eso no está.
Porque bueno, ella toma la del 2005 de Néstor. Bueno, así no funcionan las cosas. La realidad es que no funciona sí. de esa manera. Y también en lo que es el armado nacional, si de que está Cristina sola a la cabeza después del rompimiento de Massa, que es del 2013 para acá, tuvimos 7 elecciones nacionales y el peronismo perdió 6, bueno, evidentemente esto de yo no me interesa ganar, tener razón, sino ganar elecciones, no estaría funcionando. Así todo, esto tampoco sirve como una cuestión de tener la foto de Cristina, muñeco de Cristina, y darle piñas, ¿no? Porque hay varios que se aprovechan en la tropa propia, ¿no? Porque el esquema de Cristina propio que responde ella, que directamente le rinde pleitesía, es una posición cómoda. Sí, sí. Porque mientras vos rindas pleitesía, te aseguras tu cargo y no comes el costo político de no, es lo que decida ella. Y es una postura cobarde, realmente. Y hace mucho tiempo que varias personas de los espacios, en este caso alrededor de Cristina, vienen funcionando así. Y es un desgaste para la figura histórica, pero también es un desgaste para las palabras que se juegan en ese decir. Porque después, ¿de dónde le hablas a la gente? O sea, si sos como medio como un megáfono de lo que dice Cristina, en este caso, lo que sea. Y si lo único que puedo decir es Cristina tiene razón, la verdad que como dirigencia no estás proponiendo nada. Yo lo que veo es una postura cómoda en los dirigentes que solo se pueden amparar en decir Cristina tiene razón. Porque no te están proponiendo nada. No nada nuevo. Directamente es nada. Ahora, yo creo que lo que fue la condena a Cristina, estamos viendo cómo ha afectado al peronismo, ¿sí? Además de otro instrumento que perdimos, hay que ver si va a estar en el 2027, que fue la suspensión de las PASO. Porque esas cosas, antes, de mínima, vos las podías dirimir en una interna. Ibas a una PASO y cada uno de los candidatos se enfrentaba y veías quién conducía ese proceso, ¿sí? Como el 2023, Massa ganándole a Grabois. No, y esos son puntos que perdió el peronismo en estas elecciones. Estamos hablando de Cuneo, Randazzo, ciertos capaz candidatos que le sacó puntos al peronismo en general. Bueno, a eso quiero ir también con otro de los puntos que habla Cristina y la Cata sobre un símil balotage que tampoco es tal. Bien, Pero pará porque tenés que pensar porque estamos de tiempo. Sí, la vamos bien productora está en mi espíritu. Mientras voy a decir que la gente te saluda en YouTube. Quienes están del otro lado saludan a Franco Panela. Andrea dice, vamos, Pane, aclaranos qué pasa. Todos queremos que nos aclare algo, obvio. Mauricio Álvarez dice, la advertencia de Pane refuerza... Perdón, la advertencia de Trump... We're dying. Refuerza el análisis de Pane, dice, ¿no? Y se refiere al miedo, ¿no? A implantar el miedo en el electorado. Che, como bueno, sí, el presidente de la potencia está diciendo se va toda la mierda. Y bueno, qué sé yo, quiero, no quiero, pero no quiero que se vaya toda la mierda. Nadie quiere un estallido, a nadie le gusta un 2001. Estamos ahí como para que vos nos Sí. des las ideas. Yo para eso, honestamente, en esto, yo de los dos lados, a mí me parece injusto, porque no funciona de esa manera. Decirle a Cristina, correte, callate, cuando gran parte de ese armado del kirchnerismo aporta por ahí el 70%, 60% de los votos del peronismo, porque también seamos honestos. Los peronistas disidentes que han ido por fuera de los armados del Frente para la Victoria, está bien, el Frente para la Victoria saca 30, pero no sacaban más de 5. O sea, decirle a un sector que te aporta el 50% de los votos, bueno, callate y dame los votos, no funciona de esa manera. Está bueno esto que decís porque después es como que, che, bueno, en Salta el peronista de Salta después te vota un partido provincial y bueno, por ahí el cámpora nacional te vota, duda pero te vota, no sabe pero te vota. O Claro. sea, es un voto lo que vos decís. Seguro, decidido. Claro. Así también, si vos evidentemente ves que nacionalmente no tenés candidatos que midan, porque el gran problema de la cámpora es que no tiene un solo candidato, por fuera de Cristina Kirchner, que mida más de 15 puntos. Claro. No lo tiene, porque si no la interna estaría zanjadísima. Claro. No hay Sí. Máximo Kirchner, en lo que fue las secciones últimas a diputado, fue el mayor corte de boleta de la historia de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? De un oficialismo que gana. O sea, Sí, ese sí. es el nivel del rechazo a los candidatos del armado. Yo lo que digo que es necesario es que se enfrenten. Si no se enfrentan y no van cuantitativamente, porque no hay otra forma que con los votos dirimir eso, es imposible. Cristina está inhabilitada. Entonces Cristina no puede medirse contra Massa, contra Grabois o contra Axel para ver quién es el conductor. Por lo tanto, vamos a caer en la sinuosa situación de que se midan a través de sus escuderos. El PJ de la provincia de Buenos Aires recambia autoridades en diciembre. Y parece que... ¿Ahora? ¿En diciembre? En 2 meses. El presidente es Máximo Kirchner y se está impulsando que vayan a la disputa Magario contra Máximo por la conducción del PJ Fran, de provincia de Buenos te Aires. hago la última para ir cerrando. Sus escuderos. Es algo que también estuve reflexionando. Que es respecto a. Ya empiezan a allanar los caminos para las elecciones 2027 presidenciales. Ya lo estuvimos viendo. Hay distintos políticos hablando respecto a esto. ¿En qué escenario queda Axel Kicillof posicionado? Bueno, acabas de mencionar que recién va a disputar el PJ en diciembre. Axel,
¿Como qué figura queda? ¿Sigue siendo un candidato presidenciable o ya lo vamos a correr de esa figura? No, Axel es un candidato presidenciable desde el vamos, porque de hecho cuando Milei dice voy a juntarme a hablar con los gobernadores sensatos y cita a 20 de 24, y eso no es Kicillof, es porque Milei también lo pone en la escena como su rival. O sea, Axel no va a dejar de ser la figura presidenciable, que esa es la otra parte de la interna, es decir, che, sabemos perfectamente que la figura que está hoy en día encarnando la oposición para el 2027 es esta, no nos comamos desde adentro. Porque también, seamos honestos, este tipo de enfrentamientos de cartas, de esto, solo desangran al peronismo. Esto que hablamos bien. Claro, o sea, es una unidad falsa, fratricida, que te termina desgastando por dentro, comiendo por dentro, y después a los propios militantes son las que la sufren también, y después la gente. Porque después, cuando... lo vi hace poco, una de las autoridades del PJ porteño, Marina Glesser, poniendo un video de Videlas hablando sobre el peronismo y poniendo te representa. Hablando como que eso era la posición del Movimiento Derecho al Futuro sobre el peronismo. Una cuestión totalmente desquiciada al respecto, que ni siquiera es productiva para la interna. Que ya de por sí las internas son crueles, porque estás peleando contra los propios. Axel claramente queda parado como el candidato. El desafío de Axel es no solo ver cómo se resuelve la unificación y la conducción del peronismo, es pasar estos 2 años que son difíciles cuando vos sos el centro de la escena. Siempre, ahora se menciona el caso de Larreta, ¿no? En 2021 para todos era presidente, jefe de gobierno de la Cava, todo. Sí. Y después fue muy costoso cuando vos sos la figura. Bueno, Axel viene bancando estos 2 años bastante bien. Quedan 2 años más de comerse ese desgaste, estar en la escena para recibir los golpes. Fran, clarísimo el análisis que nos dejaste. Agradecerte por esta columna de Rosquita Política. La verdad que siempre es un placer discutir con vos, que nos traigas tanta información. Y me quedan preguntas por hacerte, ¿eh? Sí. La verdad tengo un montón de cosas más. Para clarificar, decirte. Sí. voy a decir un último comentario de Juan Ignacio que dice: hola, ¿ustedes no creen que a esta altura lo que dice Cristina aporta más votos de los que espanta a los votantes peronistas, de izquierda? Dice. Y abajo dice: perdón, era al revés. Espanta más de los que espanta. De eso se trata la interna. Unos Exacto. creen que aporta más de los que espanta, Claro. y otros creen que espanta más de los que aporta. Hay una 19-27 interna en el propio comentario, me tenemos mató. que irnos. Fran, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Vamos a una tandita y en breve continuamos con más de Otro Planeta, que vamos a inaugurar una nueva sección. Así que quédense conectados hasta las 8 de la noche.